Buenas tardes. Vamos a empezar con el primer proceso patológico que responde al área de la reumatología. En una primera clase nos hemos referido a los antecedentes, a las características generales de lo que es la enfermedad reumática, el reumatismo, y que engloba, hemos indicado, a muchas patologías, que en realidad el reumatismo no es una patología, no es una enfermedad, sino es un conjunto de síntomas que están presentes en una serie de patologías. Dentro de ellas, vamos a empezar con una de las afecciones más comunes y es la artritis. Bien, tipos de artropatías inflamatorias. Estamos en una etapa, una primera patología que, como su nombre se lo indica, artritis, itis, inflamación de una articulación. Entonces, estamos en el campo de las artropatías inflamatorias. Miren ustedes este cuadro que les está demostrando que les he indicado de que la enfermedad reumática o el reumatismo está presente en varios tipos de patologías. Unas que son de tipo inflamatoria y dentro de ellas existe una subdivisión, como ustedes pueden ver, enfermedades del tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo y las enfermedades estas se encuentran la artritis reumatoide, la artritis juvenil, el lupus, la dermatomiositis. Todas estas patologías las vamos a llevar una por una. Ahora, existen también otras que no son inflamatorias y que están inducidas por cristales. El caso, por ejemplo, de la artritis gotosa, por gota, o existe también una que se llama pseudogota. Las artritis infecciosas, que pueden ser bacterianas, víricas, por hongos, tuberculosa, y las seronegativas, que es la artritis psoriásica, la enfermedad de Reiter y enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros, dentro de este grupo de patologías inflamatorias, vamos a seleccionar aquellas patologías donde la presencia del kinesiólogo es fundamental dentro del equipo multidisciplinario. Es decir, estas enfermedades del tejido conectivo, entendido como tejido conectivo, aquella estructura anatómica compuesta por fibras, células, una sustancia gelatinosa, cuya función es dar una protección a tejidos y órganos, además de cumplir funciones de soporte, unión a estos tejidos. Ese es el tejido conectivo, ¿verdad? Son entonces, por tanto, aquel tejido conectivo es aquel que ha de manifestar, ¿no es cierto?, los signos y los síntomas de esta inflamación, porque estamos hablando de artropatías inflamatorias, y las cuales van a evidenciar una serie de signos y síntomas en los cuales se ha de requerir necesariamente la presencia de un kinesiólogo. Acá tenemos en una imagen lo que es una artritis reumatoide, está del lado derecho. Miren ustedes las deformidades, pulgar en Z, desviación cubital de la articulación metacarpofalángica, etc. Vamos a ver a detalle. Esta es una artritis, perdón, una mano artrósica. Esta es una mano artrítica. La mano artrósica es abollonada, es decir, como ustedes le están viendo, tiene unos bollos, unas saliencias en toda la mano, por eso se dice que es una mano abollonada, a diferencia de la mano artrítica, que es una mano que presenta deformidades manifiestas, como ustedes pueden ver. Y esta es una mano también artrítica por lupus, que es característica de esta enfermedad que vamos a llevar en su momento. Ahí tienen una mano con artritis gotosa. Miren ustedes, este es el acúmulo del ácido úrico, que les decía que era la enfermedad del rico, ¿verdad? Y que se va
acumulando en las articulaciones. Miren ustedes, en esta menos, en esta también hay, en esta no hay mucho, acá se presenta un poco, pero la más afectada es esta del caso índice. Yo he visto casos en los que está completamente llena de estos cúmulos, de estos abscesos, donde están llenos, no de pus en este caso, sino del ácido úrico. ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de tratamiento se hace en estos casos? En estos casos, primeramente, es el médico quien va a hacer unos tajos en los dedos, tajos en los dedos, para poder expulsar el ácido úrico concentrado en esta articulación. Entonces, una vez que cicatriza, que se cierra estas heridas, es decir, los tajos que se ha hecho con un bisturí, recién se procede en cierta forma a darle movimiento, a hacer un poco de aplicación de calor, de hacer ejercicios con las manos, etc. Este es el lupus, la enfermedad que vamos a llevar y que les mostraba donde la mano se presenta fundamentalmente con zonas con bastante eritema, ¿verdad? Esa es una característica de la mano en una artritis por lupus. Esta es una artritis reumatoide juvenil que tiene ciertas características y que se ha manifestado de manera temprana. Es decir, a los 15, 16 años se hace presente esta enfermedad. Supuestamente vamos a ver que la artritis es una enfermedad que se presenta, ¿no?, a la quinta década más o menos. Sin embargo, este es otro tipo de artritis que se manifiesta de manera más temprana. Bien, acá tenemos, miren ustedes, pies y manos deformadas, ¿verdad? Y que van a dar como consecuencia algunos aspectos característicos de la clínica de la artritis reumatoide. Tenemos una de las características, una poliartritis. ¿Qué quiere decir poli? Muchos, es decir, que muchas articulaciones están comprometidas, especialmente las articulaciones pequeñas, que ataca fundamentalmente a las articulaciones de los dedos y de los pies. De los dedos de los pies y de las manos, perdón. Además, es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que se manifiesta a nivel orgánico, a nivel del sistema del organismo. Es decir, si yo quiero diagnosticar, por ejemplo, una artritis, se toma un laboratorio de sangre y a través de unos reactivos, como es el PCR, el artritest, la proteína C reactiva, etcétera, etcétera, se determina la presencia de esta enfermedad. En una cruz, 2 cruces, 3, 4 y hasta 5 cruces. Eso nos está mostrando que es una enfermedad sistémica, que a través de un análisis sanguíneo se puede determinar. Esto no sucede con la artrosis, por ejemplo. La artrosis no es una enfermedad sistémica, es una enfermedad localizada que afecta, hemos dicho, a las articulaciones fundamentalmente de carga, rodillas y caderas. Además es idiopática, se desconoce cuál es la causa. Una de las características más importantes en la artritis es la sinovitis simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta sinovitis se presenta a nivel de la articulación de las muñecas, es en ambas muñecas. Si es a nivel de las manos, es en ambas manos. Es decir, es simétrica. Afecta de manera similar a ambos segmentos, lo que no pasa con la artrosis. La artrosis puede afectar a mi cadera derecha y no a la izquierda, a mi rodilla izquierda y no a la derecha, ¿verdad? Es muy diferente en esos aspectos. La mayor parte de los casos están entre la cuarta y quinta décadas de vida y se manifiesta fundamentalmente en las mujeres más que en los varones. ¿Cuál es la razón? Desconocemos. Es decir, la causa es idiopática y la relación es mientras 3 mujeres tienen artritis, solo un varón se afecta. Esa es la relación de 3 a 1. En el laboratorio, es decir, en el análisis sanguíneo que se toma, se hace evidente
es positivo la presencia del haloantígeno HLA-DR4 en el 70% de los pacientes, lo que nos está confirmando también de que esta es una enfermedad sistémica. No se debe olvidar dentro de las causas que hemos dicho que es idiopática, que se desconoce exactamente cuál es la causa, pero no debemos olvidar el factor genético e inmunológico. El genético ya sabemos que es la predisposición orgánica de cuando tenemos familiares que han padecido esta enfermedad, nosotros tenemos un riesgo de padecerla, ¿verdad? Ese es el factor genético que siempre está presente en cualquier tipo de enfermedad. Por eso, dentro de los antecedentes heredofamiliares se debe preguntar si alguien de la familia ha tenido esta patología. Y también hay el problema de la situación inmunológica. Ustedes saben que el sistema inmune es el encargado de proteger a nuestro organismo de cualquier tipo de agresión a través de cualquier tipo de microorganismo, que pueden ser virus, bacterias, etc. Y hay enfermedades dentro de estas, como el lupus, por ejemplo, que es autoinmune. Es decir, que el propio organismo desconoce a sus células y las empieza a atacar. Por eso que también hay que ver el componente inmunológico como posible causa. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad una vez que se diagnostica? Qué bueno sería que se diagnostique con una cruz o 2 y no se diagnostique cuando ya está con 4 o con 5, aún peor. Esta patología puede ser de rápida evolución, progresión o discreta. Es decir, que va avanzando, pero muy lentamente. No se sabe tampoco qué es lo que hace para que en unos casos de unos pacientes, es decir, una vez que se diagnostica, se presentan las deformidades casi inmediatamente, es decir, en el transcurso de un año, y hay otros que durante 5, 8, 10, 12 años están conservándose en buenas condiciones. Es crónica en la mayor parte de los casos, es decir, es muy difícil que este proceso se controle dentro de los primeros estadios y resulte de que hay algunos pacientes que ya no manifiesten posteriormente la enfermedad. Es en un caso menor, es decir, solamente el 30% de los pacientes podríamos decir entrecomillado que se han curado, porque esta enfermedad no se cura, pero la manifestación de su sintomatología y de los signos no son tan evidentes. Por eso, entrecomillado, digo, pareciera como que se han curado porque no se evidencia en sí la enfermedad. Pero el 70% de los pacientes sí han de padecer durante toda su vida de esta patología, teniendo el gran inconveniente de que tiene una incapacidad grave en el 15% de las personas que la padecen. ¿Qué quiere decir incapacidad grave? Ustedes lo saben. Son pacientes de custodia, pacientes que no pueden realizar sus actividades de la vida diaria que no sean con apoyo de otra persona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pueden ser articulares, pueden ser no articulares y pueden ser sistémicas. Vamos a ir a las manifestaciones articulares. A partir de esta imagen vamos a entender un poco qué es lo que pasa en esta enfermedad. Primeramente aparece la artritis, es decir, la inflamación de la articulación. Esta inflamación está mostrándonos que en el interior está produciéndose este proceso. ¿En qué consiste? Primeramente se inflama la sinovial y esto da lugar a la formación de un tejido de granulación. Es este que están viendo acá, que les estoy mostrando con el láser. Un tejido de granulación que es proliferativo, es decir, que crece, que abunda, que se esparce en la zona este tejido de granulación, ¿verdad? Que se lo llama panus. Este es el panus, como ustedes están viendo, el panus. Este tejido de granulación, les decía, prolifera, crece rápidamente, es sumamente destructivo, porque miren cómo va a atacar al cartílago. Este blanco es el cartílago, ¿verdad?
Además, ha de producir una acción negativa en la membrana sinovial, la va a inflamar, va a haber sinovitis, ¿verdad? Y entonces, este panus se va a extender a toda la superficie de la articulación y va a erosionar. Miren ustedes, esta es una erosión, es como cuando un ratón ha comido algo, es decir, una manzana o ha comido un cartón y se muestra de esta manera, totalmente desnivelado el cartílago como se ha erosionado. En otros casos, vamos a ver que no solamente afecta al cartílago, sino también erosiona al hueso. Y ahí es donde hablamos de una osteoartritis, es decir, donde no solamente se ha comprometido la articulación, como en el caso de la artritis, sino hay una osteoartritis. También hay un compromiso óseo. Este panus y este efecto proliferativo y destructivo ha de afectar también a los elementos periarticulares, no solamente al cartílago, a los huesos, sino a tendones y ligamentos cercanos. Ahí tenemos una imagen de lo que es una articulación normal. Miren ustedes, ¿verdad? La pared de la articulación, el cartílago esto blanco, aquí no pasa nada, la cápsula todo bien, el hueso en buenas condiciones. Miren lo que pasa al lado derecho primero, en una artritis reumatoidea, artritis, proceso inflamatorio, ¿verdad? Estamos viendo cómo el tejido se ha edematizado. Además, afuera, acá vamos a ver calor, vamos a ver rubor, porque hay un compromiso también de los vasos sanguíneos de la zona. Y entonces la pared de la articulación se inflama, como ustedes están viendo acá, comparativamente a este otro, ¿verdad? Estamos viendo como que aquí hay presencia de un edema, está más hinchado, más ancho, etc. Pero miren lo que pasa ya en una osteoartritis, es decir, cuando ya existe un compromiso óseo, miren cómo se rompe completamente el cartílago, ¿verdad? Ya no estaba como en este lado solamente carcomido el cartílago, sino acá prácticamente completamente adelgazado, en algunas zonas ya casi ni se ve, y han comprometido también al hueso. Si ustedes comparan este hueso con este otro, miren lo liso que es. Aquí está viéndose un extremo completamente rugoso, áspero. Es decir, no liso, no nivelado, sino más bien desnivelado. Lo mismo en el otro hueso. Estamos hablando de cualquier articulación. Vamos a suponer que esta sea la rodilla, pues ahí está el compromiso en una osteoartritis. Dentro de la clínica hemos dicho que hay componentes también articulares. El dolor es de tipo inflamatorio, ya hemos dicho el día de ayer qué características tiene el dolor inflamatorio. Además, la movilidad articular está disminuida. Hay debilidad, hay deformidad en casos avanzados. Ya vamos a ver qué deformidades se presentan. También hay anquilosis, es decir, en algunos casos se pierde completamente el movimiento de algunas articulaciones, en muchos casos es de los dedos, de las articulaciones de los dedos del pie o de la mano. Esa anquilosis, ya sabemos, es simétrica. Se presenta en ambos pies o en ambas manos, es decir, es bilateral. Además, es poliarticular, no afecta a una o a dos articulaciones, sino a muchas articulaciones, con preferencia a articulaciones pequeñas, de las manos, de los pies y de los carpos, fundamentalmente, y de los tarsos también. Sin embargo, puede afectar cualquier articulación. Otra característica de esta enfermedad, pero ya corresponde a las extraarticulares, es miren ustedes, ya no es en la articulación, sino en la parte ya externa. Estamos viendo la presencia de nódulos reumatoideos. En la superficie extensora, por ejemplo, de los antebrazos. ¿Se dan cuenta? Esta es la parte posterior del húmero. Aquí está el
el brazo y aquí está el antebrazo y acá en la parte del codo, podríamos decir lateralmente, un poco hacia arriba, aparecen nódulos. Estos nódulos pueden aparecer en las rodillas, puede aparecer en los tobillos, puede aparecer en distintas regiones. Hay también afección linfática, pueden haber lesiones oculares, pleuritis, es la inflamación de la pleura, que se presenta normalmente, se presenta en casos de infecciones del sistema respiratorio. En este caso puede haber pleuritis relacionada con la artritis. Lo mismo que la pericarditis. El pericardio es la cubierta que envuelve al corazón, ese es el pericardio. En este caso, puede haber inflamación del pericardio vinculada a la artritis. Normalmente hay pericarditis posterior a un infarto, por ejemplo, ¿no? Las personas que han sufrido un infarto pueden tener una inflamación del pericardio. En este caso, está vinculado no con el infarto, sino con la artritis. Y también pueden presentarse algunas alteraciones patológicas en el sistema nervioso periférico, neuropatías. Entonces, ya aquí estamos viendo las manifestaciones articulares, ya hemos visto que son las más ¿qué le puedo decir? Sobresalientes. Tenemos también manifestaciones extraarticulares, ya saben cuáles son, y tenemos también las manifestaciones sistémicas. Ya saben ustedes qué significa una manifestación sistémica. Es una manifestación en el sistema orgánico, ya no es en las manos, en los pies, en el corazón, en la pleura, no, es en el organismo. ¿Cuáles son esas manifestaciones? La rigidez matutina, el entumecimiento matinal que les mencionaba en la clase anterior, es la dificultad que tiene la persona, ¿verdad? Cuando despierta después de haber permanecido inactiva durante horas durmiendo en la noche, al amanecer, amanece como completamente entumecido, sus articulaciones no le van a responder a las exigencias de las ABDs, a no ser que pase un tiempo posterior, ¿no? Una hora y media, y la persona va a ir como desentumeciéndose. Astenia, la astenia es la debilidad que tiene el paciente, ¿cierto? Está cansado, pareciera que siempre está cansado. La anorexia, la falta de apetito, significa. Y además estos síntomas de rigidez, astenia, anorexia, van a estar marcados, ¿no es cierto? Van a ser proporcionales según el grado de inflamación, muy marcados cuando la inflamación esté muy severa o menos marcados en los casos en que sea una suave efecto inflamatorio. Deformidades articulares en mano. Y ahí tienen una imagen, pero hay muchas imágenes para que ustedes vean. Acá lo que ustedes pueden ver claramente es el pulgar en Z, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Está haciendo una Z. Ahí está. Z. Y la desviación metacarpofalángica en dirección cubital. Ustedes ya saben que en la muñeca tenemos desviación cubital de muñeca. En este caso, la desviación cubital no es en la muñeca, es en la articulación, como ustedes están viendo, metacarpofalángica. Aquí. Eso es lo que se puede ver en esa imagen. Entonces, la desviación cubital metacarpofalángica que se produce debido a una luxación o subluxación, ¿verdad? Articular a nivel de la articulación metacarpofalángica. Estas se luxan, salen de su articulación, deja de haber contacto entre las superficies articulares y se desvían en ese sentido. Esta persona que tiene este tipo de desviación cubital, este tipo de deformidad, es incapaz de agarrar un objeto. Quiere agarrar el cepillo de dientes, no puede agarrar. Quiere agarrar el peine, no puede agarrar. Ha perdido las funciones de prensión. Otras deformidades articulares son estas.
Aquí está la desviación cubital que ya la hemos mostrado en esta imagen. Y acá la estamos viendo en esquema. Esa es la desviación cubital de la articulación metacarpofalángica. Acá tenemos la deformidad que se llama en cuello de cisne. Si ustedes ven estos dedos, tiene la forma del cuello de un cisne. ¿En qué consiste esa deformidad? Es la hiperextensión de la articulación interfalángica proximal. Miren ustedes, la proximal está hiperextendida y está flexionada la distal. La proximal hiperextendida y la distal flexionada. A esta deformidad se llama deformidad en cuello de cisne. Y esta otra deformidad que se llama deformidad en ojal de camisa, o las llaman también en botón de camisa, que no es correcto tampoco, o se las llama también botonier, que es en francés, ese término en francés, la deformidad en botonier. ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama en ojal de camisa? Si ustedes ven si ustedes tienen ahorita alguna ropa que están puestas y que tiene botones y que han ensartado en el ojal, pues esta deformidad se ve que tiene forma de ojal. Miren ustedes, tiene una forma de ojal. Por eso se llama deformidad en ojal de camisa o ojal en botonier. ¿En qué consiste? Al revés de la deformidad en cuello de cisne. En este caso, la interfalángica proximal está flexionada y la distal está extendida. A diferencia de esta, está extendida la proximal y flexionada la distal. La deformidad en cuello de cisne, o sea, la imagen A, afecta la pinza y la presión. Es decir, hay dos tipos de pinza cuando nosotros ejecutamos movimientos con la mano. La pinza fina y la pinza gruesa. Con la pinza fina, yo agarro, por ejemplo, quiero alzar en este momento un papel aquí en el escritorio, pinza fina. Pero si quiero agarrar el mouse, es pinza gruesa. Entonces, en este caso, está afectada la pinza fina y la pinza gruesa, por tanto, la presión. La deformidad en cuello de cisne se da sobre todo en el segundo y tercer dedo, es decir, en el índice y el medio. En cambio, la deformidad en botonier, en ojal o llamada también en ojal, está presente generalmente entre el cuarto y quinto dedos. Además, puede presentarse en alguno de los dedos un dedo en martillo. Ustedes están viendo un martillo en la imagen superior derecha. Es decir, es cuando la interfalángica distal está flexionada, estando la interfalángica proximal está no afectada, solamente la distal está flexionada. Es decir, esta es la articulación interfalángica proximal y la distal nada más es la que se flexiona. Esta es la distal y aquí está la proximal, imaginándonos que fuera este martillo. Entonces, tenemos también el pulgar en Z. Ustedes lo están viendo, al pulgar en Z. El pulgar en Z, como pueden ver, está la Z. Ahí está la Z. Pulgar en Z. Este pulgar en Z se produce por una subluxación palmar, es decir, se luxa esta primera falange, porque aquí solamente tenemos dos falanges, y se produce la hiperextensión distal de la interfalángica distal. Tenemos la metacarpofalángica, que vendría a ser la que sufre la sinovitis y la que se luxa, y la distal es la que se hiperextiende.
Esta es porque acá tenemos solo dos articulaciones, ¿verdad? Entonces, la primera falange, debido a la sinovitis, va a sufrir una subluxación, mientras que la interfalángica va a sufrir una hiperextensión. Ahí tienen una imagen de lo que es en el pie un dedo en martillo. Ahí está recto el dedo y acá se está produciendo el dedo en martillo. Acá, miren ustedes esta mano y tengo un dedo en martillo, semiflexionado, similar a un martillo. Acá podemos ver también otras deformidades, como miren ustedes tan marcada la deformidad en Z. La deformidad en Z del pulgar en Z que acabamos de explicar. Y acá tenemos esta otra deformidad que estoy marcando yo acá con el láser, donde ustedes están viendo, y esa es la deformidad que se llama en tecla de piano. ¿En qué consiste esta deformidad? Consiste en que en la articulación en este caso, del dedo índice, se produce una inflamación de la apófisis, acá, estiloides, que nos ha de ocasionar una tenosinovitis del cubital. Vamos a ver otra imagen posteriormente para que ustedes puedan entender un poco mejor la tecla de piano. Bien, ahí está. Miren ustedes, acá se ve muy claramente. Aquí estamos viendo una tecla de un piano, por si acaso alguien no conociera lo que es una tecla de un piano. Miren cómo las teclas, cuando la persona va a tocar un piano, toca las teclas blancas, pero también acá se dan sonidos, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, miren cómo sobresale aquí a nivel de la muñeca esta prominencia, que se llama deformidad en tecla de piano. Bien, seguimos en las deformidades de mano. El pulgar está aducto, es decir, miren, está pegado al dedo índice. Ahí está. No se puede separar, está deformado en aducción. Además, gracias a este pulgar aducto, ya que está pegado al dedo índice, hay dificultad de hacer pinza como se hace con los otros dedos. A ver, ustedes hagan pinza del pulgar, se hace con el índice, luego se hace con el anular, luego con el medio, es decir, voy tocando de dos en dos dedos, todos con el pulgar. Pulgar con índice, pulgar con medio, pulgar con anular, pulgar con meñique. Y así, ese movimiento de pinza del pulgar ha desaparecido porque el pulgar está aducto, pegado al otro pie. Ahí tienen las deformidades que les he hablado. La deformidad en cuello de cisne, miren ustedes, en esa mano. La deformidad en botonier o en ojal, ahí está, con esas dos deformidades de mano. Y acá arriba hay rastros de la tecla de piano. Ahí está, la deformidad en ojal de camisa. Miren ustedes esas manos artríticas prácticamente discapacitantes plenamente. El paciente no puede hacer nada con las manos. De esto vamos a hablar en artrosis de los nódulos de Heberden. Ahí están los nódulos de Heberden. Ahí está la deformidad en tecla de piano. Esta deformidad en tecla de piano, ¿verdad? Se produce porque hay una artritis radiocubital inferior. No nos olvidemos que los huesos del antebrazo no solamente se articulan con los huesos del carpo para formar la articulación de la muñeca, sino hay una unión entre los dos huesos, entre el cúbito y el radio. Entonces, acá se produce una inflamación en la articulación radiocubital inferior. No estamos hablando de la muñeca, estamos hablando acá, a este nivel. Miren, como es a este nivel, miren, ¿no es cierto? Se produce la luxación dorsal del cúbito. Este es el cúbito luxado. No está junto al mismo nivel que el radio. Se ha separado del radio y se ha subido hacia arriba.
Y eso nos está mostrando la tecla de piano. Ahí vean ustedes otra mano con la deformidad en tecla de piano. Acá tenemos también otras manifestaciones en muñeca. Es la artritis radiocarpiana. Ya les hablaba yo de eso. No solamente el radio se articula con el carpo, sino también se articula con el cúbito. En este caso es la unión radiocarpiana, que presenta en algunas regiones tumefacción y además atrofia de todo el dorso de la mano. Es decir, las personas que tienen artritis casi no tienen, normalmente no tenemos. Si ustedes miran su mano, ustedes van a ver que en el dorso de su mano casi no hay tejido. Cuando tú quieres agarrar, agarras más que nada piel. Imagínate tú si ese poco tejido que tenemos ahí se ha atrofiado. Prácticamente se ven como huesitos. Solamente, es decir, no hay cómo puedas agarrar tejido de ninguna manera porque está completamente atrofiado el dorso de las manos, no diré las manos, porque las manos tienen región dorsal y región palmar. La región dorsal de la mano está completamente atrofiada. Otra tercera manifestación en la muñeca. Hay una subluxación anterior del carpo. Aquí ya estamos hablando aquí está la tecla de piano, miren ustedes, aquí se ve. Esto es en la radio cubital inferior. Acá adelante, aquí miren, a este nivel, acá se produce una afectación de la cápsula y del ligamento radiocubital. ¿Esto por qué? Por desequilibrio muscular. Los flexores de muñeca son más fuertes que los extensores. Por lo tanto, no solamente se atrofia, como hemos visto en el anterior caso, la región dorsal de la mano, sino también se produce una subluxación anterior del carpo. El carpo se luxa en sentido superior, es decir, hacia la región dorsal, no hacia la región palmar. Y finalmente, la anquilosis. La anquilosis, como ustedes pueden ver en esa radiografía de esa mano, es esa misma mano, miren, en radiografía. Pareciera como que este dedo no ha sufrido mucha afectación, pero aquí estamos viendo ya el pulgar en Z y estamos viendo sobre todo las articulaciones y miren esta luxación de esta articulación, por ejemplo, ¿no? En la metacarpofalange. Acá lo mismo, hay otra luxación a este nivel. Acá hay una deformidad que también está yendo en vías de luxarse. Y acá tenemos una imagen que nos está mostrando que todo kinesiólogo debe saber a detalle todas las deformidades posibles en un paciente con artritis reumatoide. Es decir, yo para poder elaborar un protocolo de tratamiento tengo que conocer deformidades de las manos, deformidades en las muñecas y además conocer las manifestaciones extraarticulares que no están acá en las manos, sino que pueden manifestarse a través de nódulos y otras manifestaciones en regiones extraarticulares, no en la articulación comprometida, y además conocer las manifestaciones sistémicas, como es el caso, por ejemplo, del entumecimiento matinal. Entonces, acá vemos que debemos nosotros conocer todas estas patologías, todas estas deformidades para yo proceder a actuar. Ojalá no tenga que ver este tipo de deformidades. Ojalá yo sepa que mi paciente tiene artritis, pero que todavía no está con estas deformidades y yo pueda evitar la deformidad y evitar su discapacidad. Entonces, miren ustedes, esta es la desviación, como les he dicho, desviación cubital metacarpofalángica. Aquí miren ustedes, este pulgar de la mano derecha es está mucho más marcada que el pulgar en Z de la otra mano. Hay la inflamación que están viendo, que es la sinovitis crónica,
además de la deformidad, miren ustedes, en cuello de cisne, lo que les mostré, y la deformidad en ojal de cabeza. Esas son las deformidades que nosotros debemos conocer. Bien, por mucho que yo les pido, por favor, que se apresuren, que entren ahora, en fin, no lo hacen. He visto quienes han leído y quienes no han leído mi aviso de esta mañana, pero aún así he empezado la clase con 75 personas. Efectivamente, en este momento están los 102 o 101 que son normalmente, pero en algún caso que yo les pido un favor, no es porque es mi comodidad, porque tengo que ir a pasear o porque yo tengo que hacer algo personal mío en mi casa, no, me citaron a una reunión, por eso los convoqué temprano, pero para que no queden perjudicados, no cerré la sala hoy, porque sabía que yo empecé mi clase a la menos cuarto y sabía que uno de los 20 que los he contado, que aún leyendo no entraron, pues he tenido que dejar la sala abierta para que no, luego no se quejen y digan de que no era la hora, etcétera, etcétera, y que por eso no entraron. Pero sin embargo, muchos no han entrado sabiendo que deberían entrar y que yo iba a empezar la clase a las menos cuarto. Quiero decirles que muchas de las cosas que dice el texto es texto básico de la asignatura. Muchas cosas que yo explico en la clase no están en el texto, no están. Me ocupo de traerles imágenes, de buscarles una y otra cosa para que ustedes entiendan, porque para mí sería muy fácil pasar las cosas muy rápidamente. Hoy solamente he hablado los aspectos de la clínica que ustedes deben saber muy bien, ¿no? Qué tipo de deformidades, qué tipo de compromiso articular, extraarticular y sistémico existen, etcétera. Para luego, la próxima clase, que será después del receso, vamos a ver ya, previo repaso, lógicamente, de esta parte de la artritis, vamos a ver ya cómo vamos a hacer el tratamiento en todas esas deformidades, qué tipo de férulas vamos a usar en caso de ya de tener presencia, y si no tenemos presencia, qué tipo de férulas son preventivas de deformidad. Si sé que el paciente tiene artritis y no tiene deformidades, pues qué maravilloso, puedo evitar que se deformen esas manos. Pero lógicamente, si tengo ya un paciente con deformidades, tampoco quiere decir, bueno, ya no hay nada que hacer. Tengo que trabajar también con aquel paciente que ya ha llegado con deformidades. Si ustedes gustan alguna pregunta, estoy para escucharlos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, ha debido estar muy clara la clase, lo cual me alegra. Me alegra que les haya. Este es un tema muy interesante, muy lindo. Y además les decía que es una patología que ustedes van a ver muy, muy, muy frecuentemente. Unas que siempre han sido muy, como en el caso de la artritis y la artrosis, las patologías dentro del campo de la reumatología son las más frecuentes. Les decía en la clase anterior que hoy tenemos muchas otras patologías que están dentro del campo de la reumatología y que se han hecho muy evidentes en esta época tan difícil que estamos viviendo de pandemia, donde vivimos en un estrés, donde no solamente tenemos gente que se nos muere, gente que se enferma, que está cercana a nosotros, sino también por el miedo al que tenemos de enfermarnos, de poder quedar con secuelas. Y bueno, quién sabe no sea tan grave, quién sabe el morirse, pero también resulta ser para mucha gente también una preocupación. Y entonces eso está generando a muchas alteraciones orgánicas y una de esas es esas manifestaciones de estrés en el que vivimos que están generando a muchos de estos problemas con dolores de tipo reumático. Bien, entonces nos encontramos seguramente el lunes 23, creo que retornamos a clases, que tengan buena vacación y los que no
han estudiado ahora, los que están pataleando y pataleando, no solo conmigo, sino con sus otras asignaturas, yo creo que deberían estos 15 días dedicarse un poco a estudiar. No quiere decir que se ocupan las 8 horas del día que tenemos de 8 a 12 y de 2 a 6 estudiando, pero por lo menos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, estudien, jóvenes. Vuelvo a recalcarles, su responsabilidad de su autoformación es netamente de ustedes. Nosotros hacemos lo que podemos, estamos dando, yo particularmente doy de mí lo que más puedo, he buscado más imágenes, he buscado más formas de llegar a ustedes, porque a lo mejor en la clase presencial me era más fácil enseñarles y ahora me resulta un poco más complicado. Estoy poniendo de mi parte todo lo que puedo para explicarles, para ir con calma, para ir haciendo que me entiendan, pero la parte de ustedes es importante en el entendido de que antes de entrar a mi clase deben leer, tienen que leer, para que lo que no entendieron al leer, al ver, al escucharme, ya puedan entender, porque si van a entrar a las clases sin leer y van a entrar solamente a escucharme sin haber dado previamente una lectura, es muy complicado. Vuelvo a insistir en eso en cada clase. Lean, no les digo estudien, lean el tema que voy a hablar. Así me van a escuchar y se les va a captar mucho más. Y con las imágenes que les muestro, aún más. Pero si solo están oyéndome y viendo las imágenes, se les va a conflictuar el aprender. Bien, muchas gracias. Que tengan buena vacación. Muy buenas noches. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego.